quiero compartir un poco sobre algo que tenemos en común, todos, y es el llamado de Dios. Amén. El Señor nos llama a todos y tiene un propósito para cada uno de nosotros, tiene un plan divino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Tú eres el protagonista, Señor. Tú eres lo más importante, Señor. Y queremos comer, Señor, de ti. Queremos seguir aprendiendo de ti. Señor, no hay nada más importante que aprender de ti, Señor. Tu palabra es vida. Y nosotros, Señor, reconocemos que te necesitamos, Señor. Tenemos necesidad de que tú nos llenes, Señor, de que tú nos ministres. Padre, y en esta hora nos ponemos en tus manos, reprendiendo todo lo que no viene de ti, todo lo que no es tuyo. Echamos fuera en esta hora en el nombre de Jesús y proclamamos, Señor, la libertad de tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hemos dicho que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros cumplimos con ese propósito, la vida nos va bien. Las cosas salen bien. Amén. Pero cuando nosotros no obedecemos a ese llamado y a ese propósito de Dios, las cosas no funcionan. Y podemos ver en este mundo como las cosas, muchas de ellas y la mayoría, no van bien. ¿Y por qué pensáis que no van bien? Pues yo pienso que no van bien porque no se obedece al llamado de Dios. No se obedece el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Pero la realidad es que el Señor quiere contar con todos nosotros. El Señor quiere que nosotros estemos dentro de sus planes. El Señor cuenta con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y ahora sí viene al caso la pregunta: ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad y el propósito de Él en nuestra vida? Pues el Señor nos da todas las herramientas que hay para poder saber cuál es su voluntad. Entre ellas tenemos su palabra en las Escrituras. Indudablemente está claro, guiado por medio de su Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a Salmos 143, verso 10. Salmo 143, verso 10. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Dice: tu espíritu me guíe. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Y nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios cuando atendemos al llamado de Dios, cuando obedecemos al llamado que Dios tiene para nosotros, y cuando cumplimos con su voluntad. Entonces somos guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos guía ¿hacia dónde? Hacia toda la verdad. Y el Señor nos revela sus planes, el Señor nos revela su propósito, cuál es su voluntad. También nos da muchos otros tipos de herramientas. El Señor habla también por medio de autoridades, de siervos que pone y pone su consejo en sus bocas. El problema es si nosotros estamos dispuestos
obedecer a ese llamado de Dios. Porque el Señor llama, y todos lo sabemos. Y el Señor nos ha llamado y nos ha creado para hacer su voluntad desde antes que naciéramos. ¿Tú sabías eso? Antes de que naciéramos, el Señor ya tenía un propósito para nosotros. Ya estábamos dentro de sus planes. Amén. El problema es que tú y yo muchas veces no obedecemos a Dios. Y cuando tú y yo no obedecemos a Dios y queremos hacer las cosas a nuestra forma y a nuestra manera, no puede ser. No puede ser. Es como si tú y yo vamos en dirección recta y nos damos contra un muro. Y queremos salir, y queremos hacer las cosas, queremos ir por donde nosotros queramos, pero nos vamos a dar contra ese muro una y otra vez. Porque no es el propósito de Dios, por donde quieres ir, como quiere hacer las cosas. Y escuchamos muchas veces, pero no es lo que tú y yo queramos. ¿Verdad que hemos escuchado muchas veces y en el sitio donde estamos también, en el remate? Pero a lo mejor, ¿por qué tiene que ser en remate? ¿Por qué tiene que ser en una iglesia concreta? ¿Y por qué tiene que ser donde sea? Ya, pero es que no es donde tú y yo queramos, ni como tú y yo queramos, es como Dios quiere. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor está deseando bendecirnos. El Señor tiene preparadas bendiciones para nosotros y quiere darnos lo mejor. Pero si nosotros no obedecemos a ese llamado que Dios nos hace, el Señor no va a poder bendecirnos. Así funciona. Así funciona. Tú no has escuchado muchas veces cuando pasan tragedias y pasan cosas malas y se le echa la culpa a Dios. Es que Dios no. Es que a lo mejor te tienes que parar a pensar y examinar por qué ha pasado. Y seguramente sea porque no has obedecido a Dios. Porque no has hecho lo que Dios quería. Amén. Y nos ha pasado muchas veces. Hemos tomado decisiones a la ligera. Hemos tomado decisiones que ha sido a nuestra forma, a nuestra manera, sin tomar a Dios en cuenta. Y nos ha salido mal. Te puedo decir una cosa esta tarde. La mayor tragedia en la vida no es ni siquiera la muerte. Yo diría que la mayor tragedia en la vida es vivir sin propósito. Y sin propósito de Dios. Está claro. Y tú y yo estamos creados para servir al Señor. Tú y yo estamos creados para hacer la voluntad de Él. Todos. Dios nos dio dones a todos. Dios nos llamó a todos. Y el Señor, yo creo que son 3 etapas. El Señor llama, ¿verdad? El Señor nos llama. El Señor nos prepara. El Señor nos prepara. Y cuando digo nos prepara, prepara nuestro carácter. Prepara todo aquello que Él tiene que limar, que tiene que limpiar, que no vale. Y la tercera etapa, podríamos decir que Dios envía y da ministerio. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en Gálatas 1, verso 15. Gloria a Dios.
Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aleluya. O sea, que no habíamos nacido ya cuando el Señor ya nos llamó. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El problema también es muchas veces que ante ese llamado de Dios hay perjuicios, ¿verdad? Hay temores, hay miedo. Por eso viene tantas veces, puesto en la Escritura, en la palabra de Dios, no temas, infinidades de veces dice el Señor, no temas, porque el Señor nos conoce, sabe lo que hay. Y nos conoce a cada cual, personalmente, individualmente. Por eso es que cada uno de nosotros nos tenemos que examinar y tenemos que pararnos a ver cuál es la santa y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. No examinar al lado, ¿verdad? Porque muchas veces caemos en examinar a los demás y juzgar a los demás. Porque bueno, muchas veces pues examinar, la palabra dice que examinemos y retengamos lo bueno y echemos lo malo, ¿verdad? Pero sí que hacer un análisis personal, porque al fin y al cabo todos vamos a rendir cuenta, pero personalmente yo voy a rendir mi cuenta, tú vas a rendir tu cuenta, el otro hermano va a rendir su cuenta, la otra hermana va a rendir su cuenta delante de Dios. Y caemos muchas veces en eso, ¿verdad? Pero ¿quién somos nosotros para cuestionar la voluntad de Dios? Hasta en nuestras vidas, ¿eh? Porque muchas veces hasta caemos en eso, pero nosotros no somos nadie para eso. Mira Juan el Bautista, por ejemplo. Juan el Bautista dice que iba vestido con piel de camello, que comía miel silvestre, langosta, ¿verdad? Así es un hombre singular, un tanto extraño, pero después cuán importante era su ministerio para Dios. Amén. No tiene nada que ver, ni la presencia, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo feo, ni lo guapo, ni lo guapa, ni lo fea, que sea. Lo importante es que Dios nos quiere usar. Eso es lo importante. Y lo importante es cumplir con el propósito de Dios. Y no hay otro. Y tiene que ser donde Él quiera y como Él quiera. Y no hay más. Gloria a Dios. Isaías, capítulo 55. Verso 3. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, la misericordia firmes a David, y del 3 nos vamos a ir al 6. Y dice la palabra de Dios, buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado. Dice, buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Gloria al Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé el cual tendrá de él
misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dice Yahvé, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Amén. Gloria a Dios. Y tú y yo somos responsables en esta tarde de la palabra que estamos recibiendo. Porque si hay una prueba evidente de que tú tienes un llamado y un propósito de Dios, es que tú estás escuchando la palabra de Dios en esta tarde. Y el Señor te está hablando y me está hablando. Y Dios dice que su palabra no vuelve a él vacía, sino que hace lo que él quiere. Y podemos no entender, dice la palabra de Dios, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Muchas veces no entendemos, ¿verdad? Nos pasa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por esa situación? Las situaciones también. Dios se vale de las situaciones que pasamos también para mostrarnos cuál es su voluntad. Es otra herramienta. Y a veces pasamos situaciones en las que no entendemos. ¿Por qué no entendemos lo que dice la palabra de Dios? Porque muchas veces nosotros estamos limitados a entender cuáles son los pensamientos de Dios. Solo nos toca obedecer. Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, solo tenemos que obedecerle a Él. Obedecer a Dios. ¿Quién no quiere que la gloria de Dios se manifieste en su vida? Todo el mundo. Dice, llamadme en cuanto esté cercano. Dice, el Señor da muchas oportunidades, ¿verdad? El Señor da oportunidades. El Señor es un Dios de misericordia, es un Dios de paciencia, es un Dios de justicia también, es un Dios celoso. ¿Pero por qué digo esto? Porque yo entiendo también en la palabra de Dios cuando dice llamadme en cuanto esté cercano, buscadme mientras pueda ser hallado, es porque de tantas veces que se lo desobedezca a Dios, a su llamado, a su propósito, el corazón se puede endurecer de tal forma que después es muy complicado. Y es así. Mucha gente que se queda en el camino. Pero el Señor no nos hizo perdedores. No nos llamó a ser perdedores, sino que somos más que vencedores por medio del que nos amó. Amén. Amén. Nosotros tenemos que vivir en victoria. ¿Cómo vivimos en victoria? Obedeciendo al llamado de Dios. El Señor trata, el Señor prepara. Y todos los llamados de Dios, todos, son importantes. Y ya hablo ministerialmente. Y me toca entender esto y te toca entender esto. Porque aquí lo podemos ver, cuántos siervos de Dios, cuántos hombres de Dios acudieron al llamado de Dios y obedecieron a Dios hasta el punto de que perdieron su vida. Fíjate a Juan el Bautista, ya que estábamos hablando de él.
Mira a Juan, al final lo mataron. Lo tenían por un loco del desierto. ¿Y cuán importante era su llamado? Pues de la misma forma todos somos muy importantes para Dios. Porque todos somos comprados por la misma sangre. Todos.